Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 22 de junio, con el futuro del mini S&P500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar la preparación de la sesión de hoy con este titular: el rebote de ayer se desvanece. También gracias al apoyo de DarwinX, al canal y a la escuela del Espejo del Trader. Venga, vamos a echar un vistazo a todo ello. Antes, como siempre, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos también un vistazo hoy muy importante al calendario económico, porque vamos a tener, aquí lo pongo, justo en la apertura americana, a las 3:30, una comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Powell. Aquí lo tenemos, y por tanto mucha precaución en ese momento, en la apertura americana. Mucha precaución, porque puede haber mucha volatilidad. Venga, vamos al mercado, vamos a los gráficos, empezando con el futuro del mini S&P500, gráfico diario. Y como decíamos al principio de este vídeo, estábamos viendo en la sesión de ayer fuertes subidas, pero que dentro de un contexto pues que no deja de ser un rebote. Como ayer comentábamos, la tendencia sigue siendo bajista, y mientras que los 3.800 se mantengan como resistencia, pues no cambia nada, más allá de que esto pues acabe formando pues un lateral más o menos regular o irregular, pero que hasta que el precio no decida romper, sea por la parte superior o inferior, no nos va a dar pistas de lo que se va a suceder en los futuros días. Si se superan los 3.800 ya sería muy buena señal, porque se invalidaría un poquito esta última estructura bajista, y si se pierden en los mínimos de la semana pasada, 3.650 aproximadamente, pues eso sí que daría pie a ponerle la etiqueta a zona de redistribución, a toda esta zona de aquí, para pensar en una posible continuación de las caídas hasta la zona de los 3.500, donde tienen una buena confluencia de soportes. Y hoy estamos viendo pues un poco que todo ese rebote de ayer, por el momento, falta todavía mucha sesión, pues de momento se desvanece. Vámonos a gráficos menores. Bien, aquí en el gráfico de 4 horas estamos viendo que estamos justo en una zona muy interesante. Fijaros, ayer lo comentaba, esta zona de soporte que se perdió, que se convirtió en resistencia, que hizo el pullback, continuación bajista fallida, no se produjo la ruptura de esos mínimos, nos dejó una pequeñita estructura de doble suelo o triple, depende de cómo se mire, su máximo común, ruptura al alza en la sesión de ayer, y ahora estamos ahí más o menos en esa zona. Así que dependerá de lo que el precio haga aquí, lo que podríamos ver un poco en la sesión americana, ¿no? Si esto aguanta como soporte, y todavía podría ser, porque fijaros en la vela en 4 horas que ha dejado con esta sombra, podríamos ver una vuelta a los máximos de la sesión de ayer, máximos de la semana. En caso contrario, si esta zona de aquí se nos gira el precio, y desde luego ya confirmado con la pérdida de los mínimos actuales de la sesión de hoy, podríamos ver perfectamente una llegada a esos mínimos de la semana y del año. Vamos a verlo en el marco de una hora. Vale, aquí vemos toda esta zona de resistencia, que la he marcado así un poco más en grande, zona de los 3.720 aproximadamente, que ayer ya comenté, hablaba de esta zona. Y fijaros cómo en la sesión de ayer, y lo veremos mejor en 15 minutos, para que os lo pongo aquí, espera que lo amplío. Fijaros cómo ya en la sesión de ayer, en la sesión europea, y también un poco ya arrancando la sesión americana, en esta zona, 3.710, 15, 20, 25, toda esta zona de aquí fue una zona de acumulación en la sesión de ayer. Durante la sesión de hoy, la sesión europea, esa zona ha habido como ahí esa reacción. Fijaros, antes de la apertura, en apertura hay un poco, se formó esta pequeña estructura de continuación bajista con la media de 200 en 15 minutos apoyando la zona, y ahora estamos justo ahí, con lo cual si el precio aquí se nos da la vuelta,
pues podríamos ver un ataque a esos mínimos del día y si se pierden volvemos a los mínimos anuales. Si nos metemos por encima, yo creo que un poco la clave sería también esta media de 200 en 15 minutos. Si se acaba realmente confirmando su superación y estamos por encima de esta zona, pues eso le daría tal vez pie a ir a buscar los máximos de la sesión de ayer. Con lo cual, nivel clave, que estamos justo encima, zona de los 3.720, 3.725. Así que habrá que vigilar un poco este nivel. Fijaros también que justo en los máximos de ayer de la semana tenemos aquí a la media de 200 en este marco temporal de una hora, con lo cual es una resistencia pues doblemente un poco confirmada, ¿no? Venga, vámonos al Nasdaq. Perdonadme la voz, que todavía estoy un poco pocha por este dichoso virus. Gráfico diario. Y vemos cómo el Nasdaq llegó más cerca de la resistencia que tiene principal en la zona de los 11.800, todos esos soportes rotos que ya se convirtieron en resistencia aquí. Pues el precio ayer en este rebote, pues fue un rebote que llegó casi a rozar esa zona de resistencia, pero hoy vemos un poco un giro desde esos mismos niveles. El gráfico de 4 horas, pues nada, lo mismo, más detalle de los movimientos, pero lateral. Tenemos aquí en este marco temporal pues una confirmación de un lateral, dos toques, y eso da pues una poca claridad en los movimientos futuros hasta que no se pronuncie el precio rompiendo sea la resistencia de los 11.800, sea rompiendo pues el soporte que tiene en los mínimos de la semana pasada. Pero también vamos a comentar algún nivel intermedio que puede ser interesante. Aquí lo veremos mejor en el gráfico de 4 horas. Todos esos soportes del día 14 de junio. También aquí del día 16 hubo una reacción, luego se perdió. Aquí polarizó a resistencia y luego hubo también ahí unos puntos de acumulación, ¿lo veis? En el día, finales del día 17, principios de este lunes. Toda esta zona de aquí, 11.250, 11.300, donde justamente el precio ahora nos ha dejado los mínimos del día. Es una zona de soporte interesante, viene de toda esta zona de aquí, de la que estamos viendo el 14 de junio, con lo cual un poco lo mismo. Fijaros que el precio ha llegado ahí, ha encontrado soporte, se habrán cerrado pues algunos cortos más intradiarios y se está produciendo pues un poco de momento lo que podría ser a lo mejor una simple corrección a esta zona de resistencia que nos dejó el precio ayer. Dejó estos soportes que venían de estos máximos del día 20 que se superaron, aquí un pullback, throwback, otra vuelta aquí como en el SP500, zona de acumulación ahí en la zona de los 11.450 aproximadamente, y ahora el precio pues podría llegar a esta zona y desde aquí darse la vuelta, atacar los mínimos de la semana mínimos del día y también mínimos de la semana que viene de toda esta zona de aquí. Por eso he englobado este área un poco más amplio, y si se pierde esta zona pues probablemente nos vamos a los mínimos de la semana anterior. Así que también a vigilar niveles de los 11.450, porque aquí si se gira atacamos los mínimos del día. Si se supera los 11.450, lo mismo, podríamos ver pues tal vez una posible llegada a los máximos de la semana. Tenemos la media de 200 aquí, con una dirección claramente bajista, que vamos a ver un poco pues en apertura donde la tenemos. Pero no estará muy lejos porque le queda muy poquito para la apertura americana. Pero vamos, que yo creo que el nivel clave serán 11.450, 11.300, un poco toda esta zona de mínimos del día y mínimos de la semana, y en función de lo que ocurra aquí veremos qué pasa aquí, y si esto se supera, tal vez posible llegada a esos máximos de la semana y del día de ayer. Así que, en fin, tenemos un contexto un poco lateral, un poco pupurri, de momento desde luego bajo fuerzas bajistas, hasta que no rompamos las resistencias principales, nada que hablar de que este rebote se pueda extender, simplemente es un rebote. Y muy atentos a las 3:30 a esas declaraciones de Powell que pueden ser decisivas para los movimientos del precio a posterior. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.